Protestas, marchas, conferencias y demás actos públicos hicieron los familiares de estos jóvenes que en total sumaban 43. Este caso pertenece a uno de los hechos más mediáticos que continúa dando de qué hablar en México, ya que además de marcar a 43 familias, la nación hasta este día reclama una sola cosa: justicia. Y lo más lamentable es que han pasado 9 años y nadie puede atreverse a decir qué fue lo que realmente sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El caso ha sido llamado como Ayotzinapa, desaparición forzada de Iguala de 2014, caso Iguala, y como los 43 de Ayotzinapa. El caso es extenso, pero quiero iniciar con él señalándote los antecedentes que remota la resistencia de muchos estudiantes que ante la represión del Estado mexicano, a lo largo del siglo XX y XXI, ante la insistencia de desaparecerlos, se negaron a callar, pues las escuelas normales rurales surgidas en los años 20 forman principalmente a profesores que tienen como modelo pedagógico la articulación de la educación y el trabajo. Por lo tanto, la normal ha emprendido diversas acciones de resistencia a su desaparición. Aunque por muchos años se vivió represión y actos agresivos para reprimirlos, la historia en la que nos adentraremos este día ocurrió en Guerrero, en donde se ubica la normal Isidro Burgos. La represión que presentaban ocasionó que el estudiantado de Ayotzinapa fuera catalogado como un enemigo del gobierno. Incluso muchos rurales de distintos estados se resistieron a ser extinguidas ante la nueva evaluación del Centro Nacional para la Educación Superior y de una reforma en la educación que obligó a que 30 de las 46 escuelas fueran extinguidas en 2014, el año en que sucedió esta tragedia. Esto provocó acciones en protesta como asambleas, marchas, mítines y bloqueos carreteros por parte de los estudiantes normalistas, mismas que ocurrieron bajo el uso desmedido de la fuerza policíaca, arrestos, torturas, golpes y hasta se aseguró que hubo actos de violencia sexual, pero aún así continuaron con su lucha. Los alumnos de la normal de Ayotzinapa, aseguran las averiguaciones, tenían un historial de robo de autobuses para sus traslados, lo que ocasionaba que los oficiales en más de una ocasión los detuvieran. Estos actos continuaron por muchos días hasta que a mediados de septiembre de 2014 planearon acudir a la Ciudad de México como parte de la conmemoración del 12 de octubre de 1968, una fecha muy marcada por la comunidad estudiantil, ya que el gobierno de aquel entonces masacró a muchos alumnos en la plaza de Tlatelolco. Por ello, los normalistas retuvieron autobuses y robaron combustible a lo largo de una semana. Pero tras el intento fallido por apoderarse de carreteras como en Acapulco y Chilpancingo, los estudiantes pasaron a la ciudad de Iguala. Para entonces ya era 26 de septiembre, y aprovecharon que estaban ahí para buscar más autobuses que utilizarían para su traslado a la Ciudad de México. Pero en este intento, el chofer se resistió, pues los estudiantes querían obligarlo a llevar el autobús con algunos de ellos como pasajeros, por lo que el conductor notificó a la administración y a la policía. Esto alertó al que era el alcalde desde 2012 en Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que tenía acusaciones muy serias que lo coludían con el grupo criminal Guerreros Unidos. El alcalde estaba casado con María de los Ángeles Pineda, una mujer que, cita la información recabada, era el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado, y además el matrimonio pagaba por protección. ¿Pero por qué se cita lo anterior? Porque los hermanos de María de los Ángeles Pineda habían sido miembros de otro cártel muy poderoso en el país, un secreto a voces que los hacía muy respetables en la zona, y muestra de ello es que el gobierno estatal tenía conocimiento de las relaciones delictivas y no había acción legal alguna en contra de la pareja. Volviendo a María de los Ángeles Pineda, era directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y esto la hacía más influyente. Organizaba fiestas para celebrar los logros obtenidos, y justamente esa noche sería muy especial, pues además de la celebración, se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la postura de esta mujer para una candidatura a la alcaldía, así que nadie podía echar a perder su esperado evento. Pero al tiempo en que sucedía este evento, 5 de los autobuses que habían tomado los normalistas formaron una caravana, y de Iguala se enfilaron hasta Ayotzinapa, y esto los obligaba a pasar a una cuadra del festejo. Pero tras ser alertados por el chofer, la policía interceptó su paso. Molestos ante el bloqueo, los alumnos de segundo y tercer año, así como de reciente ingreso que habían entrado esa semana en la escuela rural, bajaron de los autobuses para intentar empujar, pero lo único que consiguieron fue un duro enfrentamiento con los policías. Uno de ellos, Aldo Gutiérrez Solano, que forcejeó y sometió a uno de los policías, pero al ver esto la policía municipal de Iguala abrió fuego contra él.
El joven quedó gravemente herido, mientras el resto de sus compañeros corrían despavoridos y otros más se refugiaron en los espacios entre los autobuses. Pero tras finalizar, los que aún permanecían arriba de los autobuses fueron bajados y encañonados con armas de fuego. Un segundo convoy llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26 de septiembre, esto por petición de algunos alumnos heridos que se comunicaron con ellos. Habrían sido alertados para que acudieran rápidamente y dieran entrevistas a medios que estaban en el lugar. Y de acuerdo con declaraciones de uno de los sobrevivientes, a eso de la medianoche, fueron atacados con armas de fuego una vez más por un grupo que llegó de repente, y que parecía que lo hacían con un solo fin: matarlos. Pero en este enfrentamiento involucraron a jóvenes que no tenían nada que ver con las protestas. Ellos eran integrantes del grupo de fútbol, Avispones de Chilpancingo, y que en su defensa, aseguró la policía que había confundido este autobús con el convoy de los normalistas. Lamentablemente en el lugar hubo 3 víctimas: David Josué García, de 15 años de edad, uno de los futbolistas; Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar; y Víctor Manuel Hugo, chofer del autobús en donde viajaban los jugadores de vuelta a sus respectivas casas. Después de esto se desconoce cómo fue la desaparición forzada, pero en la mañana del 27 de septiembre encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas, y que cruelmente había sido desollado. Esto provocó repudio, y más al asegurar que no encontraban a los 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, pero el 30 de septiembre se informó que 14 de ellos se encontraban a salvo en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos, una cifra que ya no cambiaría. Los primeros informes señalaban al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto actor intelectual y como el responsable de dirigir a las fuerzas policíacas para evitar que su esposa fracasara en la fiesta. Pero el hombre afirmó que lo único que ordenó es que los asustaran, mas no atacaran. Y además los acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe de su esposa, y solo permaneció en calidad de sospechoso hasta que todo se esclareciera. Por días los servicios de peritaje trabajaron arduamente y hallaron el 4 de octubre fosas clandestinas, pero ningún cuerpo pertenecía a alguno de los jóvenes. Como era de esperarse, la desesperación por encontrar a los culpables se incrementó, y tomaban a cualquier persona como sospechoso, y esto los llevó a involucrar a 2 hermanos que confesaron luego de ser torturados psicológicamente por policías, con ser arrojados desde un helicóptero, que habían trabajado para el cártel de los Guerreros Unidos. Asimismo, el 13 de octubre de 2014, el procurador de justicia Jesús Murillo Caram, hoy acusado por su participación en la desaparición forzada de Iguala, confesó que la policía, tras arrestar a los 43 jóvenes desaparecidos, siguieron instrucciones de José Luis Abarca y los entregaron a este grupo de criminales, asegurando que los estudiantes se encontraban infiltrados en el cártel rival de Guerreros Unidos, llamado Los Rojos, así que la esperanza de encontrarlos con vida se fue acabando. Y dolorosamente se hizo un hecho cuando se difundieron declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, que aseguraban que los estudiantes habrían sido llevados al basurero municipal de Cocula, en el estado de Guerrero, y que al llegar, 15 de los estudiantes murieron de asfixia debido a que los llevaban maniatados y con una cinta cubriendo su boca. Una vez que bajaron a los estudiantes de las camionetas, interrogaron brevemente a cada uno, esto antes de proceder a darles un tiro mortal. Ya sin vida, los tiraron a la parte baja del basurero donde los habrían incinerado. Se sabe que mientras el fuego calcinaba todo, hacían relevos para vigilar el proceso, arrojaban más combustible a los cuerpos, mientras reían. Al terminar, se habría ordenado a los vigilantes del fuego que recogieran las cenizas y trituraran los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y posteriormente arrojarlas al río San Juan. Todo lo anterior que te narré suena aterrador y hasta te eriza la piel, pero de acuerdo con el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los hechos no ocurrieron así, ya que para incinerar a 43 cuerpos se hubieran requerido 13.000 kilogramos de neumáticos y 30.000 kilogramos de madera, y el fuego habría durado 60 horas. Por lo tanto, la columna de humo habría sido visible para los habitantes de Cocula, o en otra situación alarmante, habría causado un incendio forestal. Por lo tanto, esta versión se descarta internacionalmente. Pero las autoridades mexicanas tienen en sus expedientes 4 versiones distintas del paradero de los estudiantes y su destino. La primera es que fueron incinerados hasta que sus restos se deshicieron. Segundo, que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron, sin saberlo, con el traslado de un cargamento de sustancias ilícitas que habría ido en uno de los autobuses que tomaron ese día.
Otra versión apunta a que fueron divididos en varios grupos, y su paradero puede ubicarse en diferentes municipios aledaños a Iguala, pero sin duda lo que ha sido más cuestionado es que fue un crimen de Estado. Resulta que a los estudiantes los habrían entregado a un grupo criminal luego de haber tomado de la terminal de Iguala 5 autobuses para trasladarse al mitin del 2 de octubre. Y es bastante serio, pues los posibles responsables forman parte del ejército. Y es que de acuerdo con The New York Times, encargado de difundir e investigar esta información que te narré, gracias al análisis de más de 10.000 llamadas telefónicas que se realizaron antes, durante y después de los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre, lo hacen un caso bastante polémico e indignante, ya que según el diario, la policía, los militares, políticos y otras personas de nacionalidad mexicana se confabularon secretamente con un cártel para secuestrar a los 43 estudiantes. Algunas escuchas telefónicas muestran cuando ayudaron las autoridades al cártel detrás del secuestro masivo, y que condujo a una tragedia que lastimó a todo un país. Pero el 27 de enero de 2015, la Procuraduría General de la República reveló más datos, como que los estudiantes habrían sido apoyados por un grupo delictivo para hacer una manifestación en contra del alcalde de Iguala, de ahí que los confundieran y posteriormente secuestraran y asesinaran. Una versión que se tomó como justificación absurda. Pero lo anterior se puso en entredicho cuando en junio de 2019 se presentó un video, en donde se observa cómo algunas de estas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura de agentes de la Procuraduría. De ahí se detendrían a 3 presuntos implicados quienes serían liberados tiempo después. Con ello el caso siguió, y los padres de familia, abogados y organizaciones de apoyo de las víctimas de la Escuela Rural de Ayotzinapa rechazaron la información brindada por las autoridades federales de México, y sin suficiente sustento científico y técnico, dijeron que sus hijos estaban vivos hasta que no hubiera una certeza de su deceso, y debido a tantas contradicciones y posibles respuestas, el 3 de octubre de 2014, los padres firmaron un acuerdo para que se integrara un grupo independiente para que investigara detenidamente el caso. Fue en 2018 que los padres obtendrían la lastimosa noticia que tras diversos recorridos habrían localizado restos humanos en un predio llamado La Carnicería, ubicado a las afueras de Cocula y a 800 metros del basurero de Cocula. A este lugar acudieron peritos e investigadores de la Procuraduría General de la República, pero al no dar una explicación clara, un año después, el equipo argentino de antropología forense solicitó a dicha autoridad integrar formalmente a la investigación lo que habían hallado en la carnicería, pero fue hasta 2020 que confirmaría la identidad de uno de los estudiantes desaparecidos. Había más de 100 detenidos en calidad de presuntos responsables, pero con la detención de José Ángel Covarrubias, conocido como el Mochomo, e identificado como líder del cártel Guerreros Unidos, quien fue vinculado a proceso el 24 de septiembre de 2020, el caso comenzó a tomar otro giro. Además, los mensajes encontrados entre los días 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014 hizo que se reconociera como un crimen de Estado, pues estaba implicada la Policía Municipal de Iguala, el grupo delictivo Guerreros Unidos, pero de igual manera, en septiembre de 2023, The New York Times agregó la participación del ejército mexicano. Hasta ahora se sostiene bastante fuerte la versión que los estudiantes fueron detenidos porque 2 de los autobuses involucrados en el ataque transportaban sustancias ilícitas, esto sin conocimiento de las víctimas. Y aunado a esto, la periodista Anabel Hernández sostuvo que elementos del crimen organizado ordenaron al batallón de infantería que interceptara los autobuses y que las fuerzas federales se negaran a ayudarlos cuando eran llevados en contra de su voluntad. Se han detenido a muchos más implicados, pero sus argumentos son débiles para las autoridades, así que los dejan en libertad. Ante la incapacidad del gobierno, diversas expresiones de repudio nacional se hacen presentes durante manifestaciones, que los catalogan como encubridores de un crimen. Desde el 4 de noviembre de 2014, José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, permanecen como los principales responsables. Y en junio de 2023, un juez impuso prisión preventiva a 8 militares relacionados con el caso, mismos que esperan su juicio. Este caso tan lamentable causó gran indignación nacional como internacional, principalmente por los resultados tan contradictorios en la investigación. Se hizo de todo para conocer la verdad. Incluso algunas organizaciones no gubernamentales, mandatarios de diversos países y ciudadanos de diversas nacionalidades se expresaron sobre los hechos, y continúan diciendo que exigen a las autoridades mexicanas que les entreguen los expedientes reales, para que a los culpables les otorguen un castigo justo.
Incluso las familias rechazan la investigación ofrecida, en donde se sostiene, entre otras cosas, que los jóvenes fueron confundidos con miembros de otro cártel. Por ello se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para exigirle al actual gobierno que les entregue información veraz. Pero desafortunadamente también están conscientes de algo, que al ser catalogado un crimen de Estado muchos de los implicados están protegidos. Por lo tanto no se sabe si en algún momento este caso tendrá una resolución real, y no a modo. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.